Los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de muerte y de discapacidad en todo el mundo. A menudo vemos pacientes que no pueden mover una parte del cuerpo o no pueden realizar algunas acciones como hablar o entender lo que uno les dice. Y si bien todas son discapacidades, llama la atención de que unos pacientes presentan una y otros pacientes otra. ¿De qué dependen los síntomas que presenta un paciente con ACV? En este video vamos a ver los principales síndromes vasculares que existen en los accidentes cerebrovasculares según qué arteria esté afectada. Recapitulando el video anterior, para simplificar podemos dividir a la circulación cerebral en dos grandes sistemas, la circulación anterior y la circulación posterior. Ya hablamos en el video anterior de la circulación anterior, así que ahora toca hablar de la circulación posterior. Como principios básicos, tenemos que saber que estas arterias van a irrigar al tronco del encéfalo y al cerebelo, principalmente. Y tenemos que recordar que en el tronco del encéfalo están los pares craneales. Entonces, lo característico de los infartos a este nivel son los llamados síndromes cruzados, que significa que se alteran los pares craneales de un lado y las vías largas, es decir, motora y sensitiva, del otro lado. O sea, asociando con lo que vimos con las arterias cerebrales de la circulación anterior, es una afectación similar, pero se le suma la afectación de los pares craneales. Un síndrome muy especial es el síndrome de Wallenberg, que se produce por afectación de la arteria pica o cerebelosa posterior-inferior, que como vemos sale directo de la arteria vertebral. Lo que llama la atención en este síndrome es que no hay afectación motora, sino solo de pares craneales y sensitiva. Esto es porque no afecta a la vía piramidal ni a la vía extrapiramidal, pero sí a la vía sensitiva. Los nervios más afectados son el octavo par, el vestibular, que da vértigo y náuseas, el quinto par, que puede dar dolor en la cara como una neuralgia, el décimo par, que da disfonía, y el duodécimo par, que da disfagia y disartria. Entonces, para resumir las diferencias entre los infartos en las arterias de la circulación anterior y de la circulación posterior, podemos hacer un resumen de la información que vimos hasta ahora. En primer lugar, los podemos diferenciar según los síntomas. Si la afectación es solo motora y o ocular, es probable que la afectación sea anterior. En cambio, si la afectación es motora y con pares craneales, probablemente sea posterior. Y si es sensitivo y con pares craneales, hay que pensar en un síndrome de Wallenberg. Luego veamos las arterias implicadas. Las arterias de la circulación anterior se llaman todas similares, arterias cerebrales, y pueden ser anteriores, medias o posteriores. En la circulación posterior, las arterias son la vertebral, el tronco basilar y luego las cerebelosas. Para saber el lugar de la lesión, en la circulación anterior lo que miramos es dónde está la afectación motora y cómo es la afectación ocular, recordando siempre que la lesión va a ser contralateral al lado afecto. En cambio, en la circulación posterior, el lugar de la lesión, es decir, la altura, se corresponde según los pares craneales afectos. En este caso, el par craneal es del mismo lado que la lesión y contralateral a la afectación sensitiva y motora del resto del cuerpo. Por último, hablemos de la frecuencia. Los infartos en la circulación anterior son mucho más comunes que en la circulación posterior, y es por eso que se conocen mucho más, se ven mucho más de ellos en los hospitales y se habla mucho más de ellos. Espero que este video te haya servido y nos vemos en el próximo.